Inge, ya no había que conectarse. Claro, si todavía falta 12 minutos, falta. Ah, ya. Sí, sí. A ver. Parece que no han asomado con ánimo. Sí. Parece que todavía están con frío. Vamos, nosotros, ¿conocen ustedes? ¿Han visto una empresa? ¿Inversiones en qué? En activos. ¿Cuáles activos? Entonces, la parte... Mercadería. Por eso. Entonces, tenemos inversiones que hacen las empresas a corto, a largo plazo. Pero tienen que ser en activos productivos. A eso me refiero. Tienen que hacer, los activos de la empresa tienen que hacerlos productivos. Entonces, a corto plazo, uno de estos bienes que generalmente nosotros conocemos, pues, de empresas comerciales van a adquirir mercadería, van a invertir en mercadería. La utilización, el uso, estas mercaderías venden para generar las ganancias, para generar los suficientes ingresos y ganancias para la empresa. ¿Pueden con dinero, con efectivo, pueden hacer productivo ese dinero? ¿Sí o no? Sí. Lo que les estaba diciendo, el excedente. Si una empresa tiene excedente de dinero, puede poner en una institución bancaria, en una de las operaciones que ofrecen. Como les decía, en este tipo de depósitos a plazo fijo, y va generando ganancias para la empresa. Entonces, tiene que hacerle de alguna forma los activos de la empresa, todos los activos, la mayor parte de los activos, hacerles productivos. ¿Qué quiere decir? El uso, la utilización de ese activo que le genere ingresos, que le genere ganancias. De las cuentas por cobrar, ¿puede hacerle productivo, sí o no? Sí. Entonces, en los plazos que concede, puede poner un interés, un recargo. Eso hacen las empresas, pues. Y nosotros vemos cuando compramos a crédito con interés, con interés. Ese es el negocio de ellos. Le están haciendo productivo tanto a la mercadería que ellos venden como también a las cuentas por cobrar. Y el otro lado son las fuertes inversiones que requieren de mayores recursos, estas inversiones a largo plazo, ¿sí? En activos fijos. El activo fijo tiene que ser productivo, porque si el activo fijo no es productivo, entonces ese es el inconveniente. Sí, entonces aquí tienen los componentes de la rentabilidad económica. El margen de rentabilidad sobre ventas, la rotación del activo y el valor añadido que ingresa dentro de lo que es la fórmula de la rentabilidad económica. Entonces esa rentabilidad económica es la que vamos a ver nosotros, para luego ver la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica. Ya, entonces es simple, así de sencillo. La rentabilidad económica es el rendimiento que proporcionan los activos totales, la cual se lo representa, se lo mide a través de una relación porcentual entre el beneficio económico y los activos totales de la empresa. Entonces el beneficio económico va a depender del país en los que nos encontremos, ¿sí? Este beneficio económico en nuestro medio equivale, en nuestro país equivale a la utilidad del ejercicio, ¿sí? Antes de impuestos y participaciones.
o simplemente equivale a esa utilidad. ¿Sí? En otras partes en las cuales no hay la participación de los accionistas, este beneficio económico equivale a la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Va a depender, como le digo, en qué país y cómo está estructurado su estado de pérdidas y ganancias. Nosotros tenemos participación de los trabajadores. Entonces tenemos nosotros la participación de los trabajadores. Entonces este beneficio económico va a ser igual o equivalente a la utilidad antes de impuestos y participaciones. Este beneficio económico. Como les decía, en otros países que no tienen la participación de sus trabajadores y que está dentro del estado de pérdidas y ganancias, va a equivaler a la utilidad del ejercicio antes de impuestos. Entonces nosotros vamos a utilizar este beneficio económico. ¿Sí? Y si nosotros utilizamos el balance, vamos a poner la utilidad antes de impuestos y participaciones de la empresa. Hasta ahí va, ¿sí? Hasta la utilidad antes de impuestos y participaciones, hasta ahí va el aspecto económico de la empresa, ¿sí? La situación económica de la empresa. Pasado eso, ya viene la situación financiera de la empresa. Entonces viene lo que es la utilidad después de impuestos, ¿sí? La utilidad a disposición de los accionistas o de los socios de la empresa. Y también ingresa la utilidad antes de impuestos. En otros casos, ¿sí? Entonces eso, como les digo, va a depender de cómo tengamos nosotros este estado de pérdidas y ganancias. Si tenemos en nuestro medio, va a ser igual este beneficio económico a la utilidad del ejercicio antes de impuestos y participaciones. A eso va a ser igual. ¿Sí? Y las rentabilidades económicas comenzarán, después vendrá la utilidad antes de impuestos, la utilidad después de impuestos. Ahí a eso manejará la rentabilidad financiera. ¿Sí? Entonces aquí dice, ¿cierto? El beneficio económico significa beneficio antes de intereses e impuestos. Esto es en otros países. Entonces nosotros se acuerdan que teníamos, cuando hacíamos los apalancamientos, utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Y los intereses en nuestro medio están dentro de ¿qué? Están dentro de los gastos financieros. Entonces solo es la parte que separan del balance. Entonces ellos, por ejemplo, hablamos en España, que no tienen ellos la participación de los trabajadores, pero tienen dentro del balance, tienen estos utilidad del ejercicio antes de impuestos, antes de intereses e impuestos. Los primero harán los intereses. ¿Los intereses de qué? Los intereses de la deuda. Y luego tendrán la utilidad antes de impuestos. Es más, nosotros vamos a manejar con un valor que nos va a dar los mismos ejercicios del problema, para no tener inconvenientes, para no estar diciendo, hay que ver el balance, hay que ver el ¿cierto? Si es que ya nosotros tenemos un balance de pérdidas y ganancias, en nuestro medio, el beneficio económico equivale a la utilidad de ejercicio antes de impuestos y participaciones. A eso equivale el beneficio económico. Ya, entonces, esta es la fórmula general de la rentabilidad económica. Si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos nosotros, ¿sí? Cuando calculábamos los índices, entonces poníamos rentabilidad económica, ¿a qué es igual? Entonces poníamos nosotros a la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Y dividido para el total de activos. Y por 100. ¿Sí? Eso les digo,
va a depender. Y en muchos libros está de esa manera. Porque pues, los libros que son traducciones, y generalmente son traducciones de otros países. Si nosotros queremos adaptar en nuestro medio, ya sabemos a qué es igual este beneficio económico. ¿Sí? Entonces, aplicamos la fórmula de la rentabilidad económica. Cuando hablamos nosotros de rentabilidades para la empresa. Entonces va a ser igual a este beneficio económico dividido para el total de activos o los activos totales y expresado en porcentaje. Y aquí determinamos cuál es el rendimiento de los activos de la empresa. Entonces habíamos visto en el cuadrito anterior que los componentes fundamentales de la rentabilidad económica son otros dos indicadores. Como es el primero que vimos nosotros, el margen de rentabilidad de ventas. ¿Sí? Y también la rotación del activo con relación a las ventas. Entonces, estos son los ejes fundamentales de la rentabilidad económica, porque no se olviden que es medir que los activos de la empresa sean productivos, medir el rendimiento de los activos de la empresa. Ya, entonces, estos dos fundamentos es el margen de rentabilidad de ventas, que es igual al beneficio económico sobre las ventas y expresado en porcentaje. Entonces, esta relación expresa el beneficio bruto que se genera por cada unidad monetaria que se obtiene mediante las ventas. Mediante las ventas. ¿Sí? Es como nosotros también dividíamos en las rentabilidades, dividíamos la utilidad para las ventas. Entonces teníamos nosotros la utilidad bruta dividíamos para las ventas para conocer cuál es el rendimiento bruto de la empresa. ¿Sí? Y también el otro componente que se fundamenta en la rentabilidad económica es la rotación del activo con respecto de las ventas, que es igual a las ventas sobre el total de activos. Entonces, una empresa, nosotros en los balances, ¿sí? Terminemos solo con esto nada más. Una empresa en los balances, cuando ustedes cogen los balances. Alejandra, ¿cuántos balances? Rapidito. Balance general, Ya. Dos. El otro. balance de pérdidas y ganancias. Ya. Ustedes cogen solo los balances, ¿sí? El balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Desde luego del mismo periodo, ¿no? De la misma empresa. ¿Cómo se dan cuenta ustedes, solo con ver los balances, cómo se dan cuenta de que la empresa está creciendo, de que la empresa es rentable, de que la empresa es más solvente? ¿Cómo se dan cuenta? Simplemente con ver esos dos balances. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta cuando las ventas que tiene esa empresa cogen el estado de pérdidas y ganancias, ventas, cuando las ventas es superior al total de activos. Entonces dice, esta empresa está arrojando buenas utilidades, buenas ganancias. Cuando las ventas, ustedes cogen el balance, pérdidas y ganancias, ventas, si es superior o muy superior al valor que tienen de los activos, esa empresa está bien, económica y financieramente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la empresa tiene, ustedes ven, dice, total de activos, 10 millones activos, y tiene la empresa 30, 40 millones en ventas del mismo periodo, la empresa está muy bien, está marchando bien, económica y financieramente. ¿Sí? Es que no se necesita, ¿sí? No se necesita muchas cosas para nosotros identificar. Entonces, a través de este componente que tenemos, ventas sobre el total de activos, que nos da en veces el resultado. Entonces, como les digo, a simple vista nosotros conocemos. Por eso es que se requiere que las empresas vendan, vendan, vendan. Tiene que ser para que la empresa arroje ganancias, la empresa crezca, ¿sí? La empresa sea más solvente. Sus ventas de cada periodo tienen que ser mucho mayores a sus activos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan y puedan ver.
Entonces ustedes cogen unos balances. Qué maravilla de empresa. Dice, tienen activos 20 millones, tienen ventas de 150 millones o 200 millones. Excelente. Ya, entonces nos estamos conectando el día de mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, pasen bien. Hasta mañana, Inge, gracias. Vendrán bien descansaditas mañana para que actúen en clase. Hasta mañana. Bueno, Inge. Oirás, Karen, oirás, ya déjate, así vas a morirte. Ya, Inge, está bien. Está enamorada ahí, no, ya no se da contra la pared, por ahí creo que espía la pared, espía. Qué barbaridad. Nos vemos, nos vemos.